Saludos, mi nombre es Jeffrey García, estudiante de la asignatura Ingeniería Económica. En el día de hoy voy a hablarles sobre el libro Preparación y Evaluación de Proyectos en su quinta edición, más específicamente el capítulo número 2, que titula El proceso de preparación y evaluación de proyectos. Entonces empecemos definiendo el proceso de preparación y evaluación de proyectos, definiendo o orientarnos hacia qué objetivo busca este proceso como tal. Entonces, este proceso es un esquema o una metodología que se adapta a cualquier idea o a cualquier proyecto. Eh, eh, Tiene un objetivo muy claro, que es establecer si el proyecto o la idea es viable o no es viable, mediante diversos estudios que se realizan de forma jerárquica. Se concluye si el proyecto o la idea es viable o no es viable, dependiendo al costo-beneficio que conlleve dichos estudios. Eh, este proceso de preparación y evaluación de proyectos básicamente es una proyección a futuro de una idea de un proyecto o un negocio. Entonces se proyecta a futuro, se simulan las características de la idea y el proyecto marchando en el futuro, y de allí entonces se sacan los elementos financieros, que son los que eh, nos aportan información y la base para la toma de decisiones importantes, como definir directamente si es viable o no es viable una idea o un proyecto. Cada idea o cada proyecto eh, tiene un alcance como tal, perdón, el proceso tiene un alcance. El proceso de preparación y evaluación de proyectos, el alcance depende de la dimensión y de las características puntuales de cada proyecto. Eh, pero sí, lo que busca es generar o indagar sobre todas estas consecuencias económicas que contraen cada uno de los ítems que vamos o cada uno de los estudios que vamos a mencionar posteriormente. Listo. Vamos entonces a aclarar que este, cada idea de negocio o cada proyecto tiene un ciclo, se comporta de manera cíclica y cuenta con ciertas fases. Este ciclo, la primera fase se denomina idea, la segunda preinversión y la tercera inversión, y como cuarta ya la operación. Entonces, un proceso cíclico. Entonces, como idea, tenemos entonces la gerencia de esta idea. Es decir, que las personas y que el proyecto como tal eh, se, se establezca o se consolide como idea y se gerencie la idea. Por gerenciar se refiere o me refiero entonces a mejorar continuamente esta idea y tratar de buscar soluciones y hallar soluciones a problemáticas encontradas que tengan un valor como tal. Eh, en la preinversión ya directamente se trata es de estimar cuántos van a ser los costos, beneficios eh, de la idea o del proyecto a futuro. Entonces son varias estimaciones.
En la inversión como tal ya se toma directamente los datos de las estimaciones, pero ya no es como estimaciones, eh, eh, por decirlo de alguna manera, superficiales, sino como conclusiones financieras establecidas para generar entonces la inversión y que posteriormente se genere la operación o la puesta en marcha de un proyecto. Y lo que se busca en un proyecto es que cuando esté marchando busque mejorar constantemente, mejorar continuamente. Entonces se comporta de esa manera el ciclo eh, de la idea de negocio, de proyecto como tal. Tenemos entonces que para estos diversos, eh, para, para la preparación y evaluación de la idea, tenemos varios estudios, como lo podemos observar aquí y están denotados en la pizarra. Tenemos diversos estudios que se le generan a esa idea o a ese proyecto con el fin de sacar conclusiones. Siempre lo voy se puede decir de esta manera, a reafirmar que eh, todos son temas que de alguna manera están relacionados con el proyecto, pero se les traen los datos monetarios. Es decir, que estos estudios lo que buscan es sacarle el valor monetario a cada uno de sus ítems para verificar cuánto costarían y cuánto beneficio dejarían a futuro. Entonces, empezamos con el comercial, el estudio comercial. Entonces, ese es llamado estudio comercial o estudio de mercadeo. Es un estudio que se le hace el entorno de la idea como tal, es decir, el entorno de las razones sociales que se dedican a lo mismo que nos vamos a dedicar o que se va a dedicar el proyecto. Entonces, en el estudio de mercadeo se estudia la oferta y la demanda del insumo o del servicio que vamos a, a prestar o de la idea o el proyecto que vamos a gestionar. También entonces hay que tener en cuenta que en ese estudio de mercado o en el estudio comercial eh, se tienen en cuenta pilares importantes o de relevancia como lo son el consumidor, la competencia, la comercialización y los proveedores. Entonces en este estudio se debe establecer este, en el consumidor un perfil del consumidor. Es decir, qué características tiene el consumidor, qué le gusta el consumidor, para verificar qué perfil tiene y con base al perfil elaborar una estrategia comercial. Eh, Otro ítem importante es la competencia. Entonces, aquí es donde verificamos en otras empresas o otros proyectos similares cómo van en su marcha, cómo están innovando, qué ideas llevan a cabo. Esta comparación en el mercado tiene un nombre, eso se llama benchmarking. Entonces, comparar y en cierta manera o en casos de éxito se puede decir que imitar. Y se tiene una referencia de una realidad que se tiene tangible en el momento, porque sabemos pues que esos estudios son unas proyecciones a futuras que pueden que no nos dé con una exactitud severa, eh, pero que nos van a ayudar a orientar para la toma de decisiones. En la comercialización es cómo se va a comercializar
y cómo se va a vender el producto o cómo se va a vender el proyecto futuro. Eso es una de las aristas en este estudio como más complicadas de llevar a cabo debido a su complejidad, porque no es tan sencillo verificar cómo y cuánto se va a vender en el futuro. Y esas relaciones comerciales no son tan sencillas de prever con antelación. Aunque en ciertos proyectos, dependiendo de las características de los proyectos y de cierta madurez en el modo de planteamiento también tienen que ver en este ítems. También tenemos en cuenta en el estudio de mercado los proveedores. Los proveedores juegan un papel muy importante para la idea de negocio o para el proyecto como tal, debido a que los proveedores es la disponibilidad de la materia prima que vamos a utilizar en nuestro proyecto o idea. Entonces, teniendo esto claro, se tiene claro entonces la seguridad de que se tiene la materia prima y con precios establecidos y para llegar a aproximaciones cercanas. Entonces, por ese lado sería el estudio comercial o el estudio de mercado. Luego tenemos el estudio técnico, sí, el estudio técnico. El estudio técnico se basa en la mano de obra. Entonces, el estudio técnico nos va a decir o vamos a verificar qué recursos y qué materiales se requieren para llevar a cabo ciertas actividades o para emprender el proyecto o la idea. Qué recursos y materiales se requieren, qué mano de obra se requiere, qué espacio, qué maquinaria y qué equipos se necesitan para llevar a cabo cierta actividad de los proyectos o de las ideas. ¿Qué especificaciones tienen estas maquinarias? ¿Qué espacio requieren las maquinarias en sus distintos puntos? Y qué espacio requiere pues cada proceso para su óptimo funcionamiento. Entonces, tenemos en cuenta ahí también el mantenimiento de la maquinaria y y si es el caso, la reposición de la maquinaria. Entonces, en el estudio técnico verificamos qué es lo que necesitamos en términos de maquinaria, de mano de obra, de intervención a estas maquinarias, qué es lo que vamos a necesitar para llevar a cabo el proyecto. Entonces, como en todos los estudios, se extrae el valor monetario de lo que van a costar esas máquinas y esa mano de obra, de qué valor van a tener. Listo, entonces ya migramos entonces a otro estudio que sería el estudio organizacional. El estudio organizacional básicamente lo que hace es que define los procesos administrativos que va a tener la idea o el proyecto. Entonces define qué procesos administrativos y se puede decir de direccionamiento va a tener el proyecto o la idea. En este ámbito también se tiene en cuenta qué oficinas, qué espacios, qué insumos requieren el personal de la administración como tal. La administración que eso representan un papel vital para, para el funcionamiento óptimo de una idea o de un proyecto.
Ok, entonces de aquí migramos al estudio legal. El estudio legal. En este estudio legal se tienen en cuenta todos los aspectos legales que eh, afectan o aplican directamente a la idea o al proyecto según su naturaleza. Porque según su naturaleza o según su ubicación aplica diversas legislación como tal. Eh, en legislación podemos tomar como ejemplo la localización, que es según en el lugar, como les mencionaba, en el lugar donde se encuentre, dependiendo del lugar donde se encuentre, les van a poner ciertas o van a tener ciertas limitantes legislativas, dependiendo de ciertas características que tenga el proyecto puntuales. Y que a lo que afecta todos los proyectos y todas las ideas, ya serían los aspectos tributarios, que también hay que tener en cuenta y se tienen en cuenta en este estudio. Entonces se tienen en cuenta todos los aspectos legales a, que puedan llevar a la empresa, en el caso a la empresa o la idea o el proyecto, en el caso del no cumplimiento, a una instancia de multas o una instancia de amonestación, con el fin de identificar qué recursos o qué recursos se requieren en el ámbito legal. Entonces depuramos el estudio legal, el estudio ambiental, el estudio medioambiental que no se tenía en cuenta y que cada vez ha tomado más fuerza, eh, cada vez ha tomado más fuerza en nuestra sociedad. Primero que todo, vale la aclaración de que estos estudios se llevan a cabo de manera jerárquica, como lo dice al inicio, es decir, que tienen un orden y si alguno de esos estudios da negativo, la idea no es o el proyecto no es viable. Entonces por eso se debe llevar cierto orden para determinar los ítems principales antes de depurar los que no son tan importantes. Aunque todos son importantes, pero unos son más relevantes que otros. En el caso del estudio de impacto ambiental, hay que tener en cuenta que ya hay una norma o hay una norma ya hace rato de, de aspectos de impactos ambientales, de implementación voluntaria, que es la ISO 14001 de naturaleza ISO. Esta es la ISO 14000, es una rama de normas orientados al cumplimiento al establecimiento de procedimientos, a establecer procedimientos en términos ambientales. También tenemos las ISO 9000, que son procedimientos, pero para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los clientes. Esa es la naturaleza de esas dos normas y son de vital importancia para cualquier proyecto. De hecho, hay otras que se le suman en términos de ISO, interesantísimas como la ISO 19011 o la ISO 18000. Que también a mi concepto deben de tomarse en cuenta para este tipo de estudios. Entonces, hablando entonces en términos ambientales, lo que, como les mencionaba anteriormente, que de estos estudios, a cada estudio se le saca en términos financieros, es decir, qué representa. Entonces, en el estudio de impacto ambiental se estudian los impactos ambientales
pero más que los impactos, el valor que se genera por esos impactos, es decir, lo que cuesta la mitigación de esos impactos en términos monetarios para sacar un total. Entonces, estos impactos, se sabe que las ideas y los proyectos cuentan con impactos ambientales en muchas ocasiones, eh, pero cada vez se tiende a mejorar continuamente los procesos y los proyectos. Entonces por eso se busca es de generar la mitigación y desde el estudio es de investigar los impactos ambientales, no solo de nuestro proyecto, sino del proyecto de las ideas que nos rodean. Ejemplo, el transporte de nuestros insumos genera unos impactos. El trans, Nuestros proveedores tienen unos impactos puntuales. Nuestros terceros o con los que hacemos outsourcing o podemos generar outsourcing también generan unos impactos generales. Entonces lo que hace este estudio es que no solo verifica los impactos que genera el proyecto, la idea, sino que también sus aliados, por decirlo de alguna manera, y ve la película completa. No se enfrasca solamente en ver sus problemas ambientales, sino que ve los problemas de su entorno. Y así se adquieren datos más realistas. Ok, entonces se extrae el aspecto económico de cada uno de esos impactos, y esos impactos eh, se puede decir que se clasifican, o este estudio se clasifica en cualitativo numérico y cuantitativo. Entonces, en el cualitativo se buscan simplemente aspectos o impactos ambientales negativos o positivos. Eh, Simplemente se identifican. En el cualitativo numérico ya se ponderan en una escala de valores subjetiva. Hay que tener claro que esa ponderación es subjetiva. eh, Se pondera y se sacan ciertos valores en la escala de contaminación como tal, o de impactos negativos y positivos. Y ya tenemos la cuantitativa. Esta básicamente se enfrasca en identificar qué costos eh, eh, qué costos trae la mitigación de los aspectos o los impactos ambientales negativos. Entonces, qué valor contraen? También es algo interesante del estudio que tiene en cuenta las externalidades. Las externalidades son esas consecuencias lejanas que tiene la implementación de un proyecto de una empresa, que tienen repercusiones sociales, tienen repercusiones ambientales, pero hasta cierto punto hay una cercanía y, y se puede expandir. Es decir, esas externalidades se pueden decir, son impactos que generan un eco más allá de donde yo tengo previsto. Se venía trabajando anteriormente así, aunque en esos estudios lo que se trata es de tener en cuenta cada vez más estas externalidades, y como les venía hablando anteriormente, se trata de que se vea la película completa, el proyecto completo, qué impactos genera en su totalidad, no parcialmente. Entonces me parece que eh, dejamos claro eh, eh, básicamente de qué trata el estudio ambiental. Luego seguimos con el estudio financiero. El estudio financiero básicamente es
el, el estudio, se puede decir que el estudio de flujo de caja. Entonces es el estudio donde comparamos el costo e ingresos. Es decir, eh, mediante el estudio financiero podemos identificar qué costos y qué ingresos nos van a generar la idea de negocios o el proyecto, teniendo en cuenta los estudios previos. Es decir, todos los estudios previos que hemos mencionado, se le saca el valor numérico que son, se traducen todos esos estudios a plata. eh, y la plata, es decir, los costos y lo que se aspira que entre, lo que se aspira que salga. eh, entonces, lo que tiene en cuenta este estudio es básicamente eso, el costo-beneficio. Y se saca mediante este estudio financiero, que es de vital importancia, se saca la conclusión si es rentable o no es rentable llevar a cabo el negocio, si deja o no deja, o si deja poquito o deja mucho. Entonces, de allí sacamos información para la toma de decisiones en términos monetarios, sumando en la escala que veníamos hablando de los estudios. Después de este estudio financiero, podemos evidenciar otros que, según la naturaleza de- del proyecto, podemos evidenciar como tal. Entonces, tenemos eh, estudio vial, es el estudio entonces de esos impactos viales o esos afectaciones al buen funcionamiento vial que puede tener nuestro proyecto, nuestra idea. Otro que es la ética. Entonces, qué tan la idea o negocio, qué tan eh, eh, qué tan, es decir, manejar una ética según manejar una ética en la idea de negocio y en el proyecto que concuerde con las personas que la están gestionando y que concuerde con el entorno en el que se desempeña. Entonces, es actuar con ética, ya directamente eso a la empresa y a los gestores de la misma, o a la empresa o el proyecto o la idea. Emocional, que las personas que gestionen o que lleven a cabo dichos procesos, si tengan se evalúa que si tengan, es decir, la motivación necesaria para llevar a cabo dichos procesos con satisfacción. Y la social, que es la que evalúa, o es el estudio que dice entonces hasta qué punto se están cumpliendo o no, eh, se puede decir, los requisitos de la sociedad. Entonces, qué tan beneficioso o qué tan perjudicial está haciendo o va a ser la idea de negocio con la sociedad. Básicamente, entonces, estos son los estudios. Con esos estudios se busca concluir si un proyecto, una idea es viable o no, se lleva a cabo o no. Reitero, si uno de estos estudios refleja resultados negativos, no es recomendable o se dice que no se debe llevar a cabo. Y que se generen de manera, cuando se realicen, se generen de manera jerárquica. Se sabe que todos esos estudios
Entonces, como lo veníamos hablando, se extraen los datos monetarios de todos estos temas y se concluye qué tan viable o qué tan inviable es una idea o un proyecto según el costo-beneficio. Les agradezco por su atención prestada. Que, que estén muy bien.